Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel Besanilla. En esta ocasión voy a trabajar con ustedes las condiciones preliminares a la intervención psicosocial, a la atención y al acompañamiento psicosocial, particularmente en situaciones de violaciones graves a derechos humanos como la atención a familiares de personas desaparecidas. Bien, este es un tema muy importante y de altísima relevancia, porque vamos a tratar en él todos aspectos, aquellos aspectos que hay que tener en mente, hay que tener muy presentes antes de entrar en contacto con las víctimas, antes de entrar en contacto con las familias. Y son aspectos que debemos cuidar, aspectos que debemos manejar con mucho cuidado para garantizar los mejores resultados posibles en la atención que vayamos a brindar. Prevenir en todo momento impactos revictimizantes y favorecer la protección de las personas con las que trabajemos. Normalmente las intervenciones que nosotros realizamos no son individuales ni aisladas. Generalmente se encuentran en un contexto institucional, ya sea de organizaciones sociales, ya sea de instancias públicas de procuración de justicia o de defensa de derechos humanos o de atención a víctimas. Y normalmente, casi siempre, formamos parte de equipos. Casi siempre formamos parte de equipos interdisciplinarios y somos llamados, especialmente los psicólogos, para brindar una atención inmediata en situaciones de crisis, en situaciones donde acaba de ocurrir el evento, donde la situación está muy presente y está muy viva y las emociones están a flor de piel. Si nosotros realizamos intervenciones de manera inmediata, corremos el riesgo de no tener el contexto y la información suficiente y podemos dañar a las personas que atendamos y podemos ponernos en riesgo nosotros mismos. Por ello es indispensable recabar la mayor cantidad de información posible sobre el evento, sobre las personas, sobre las circunstancias. Y entonces, al enterarnos del evento, y esto tiene que ver mucho con la entrevista clínica, ¿no? Tiene que ver mucho con cuando somos contactados por un paciente que quiere programar una cita con nosotros, empezamos a trabajar, nuestra mente empieza a trabajar. Bueno, de la misma manera, cuando nos enteramos de la ocurrencia de un evento, lo primero que tenemos que hacer al reunirse el equipo de intervención, ¿no? Incluso durante el traslado al evento o incluso tomar cuando las personas, las familias están en las instalaciones de nuestra institución, es muy importante tomar el tiempo necesario para, como ya mencioné, reunir la mayor cantidad de información posible, ¿sí? Entender y poder responder de la manera más amplia y profunda qué ocurrió, quiénes están involucradas, cuántas personas están afectadas, cómo ocurrieron los hechos, dónde y cuándo. Vamos a ir profundizando en esto, ¿no? ¿Qué ocurrió? El hecho en sí mismo, ¿sí? ¿Cuál es su magnitud? ¿Es producto de delincuencia organizada? ¿Es desaparición? ¿Tortura? ¿Las personas se encuentran detenidas? ¿No? Las personas se encuentran libres, se encuentran en reclusión, es una persona desaparecida. Uh-huh. ¿Hay alguna ejecución sumaria o extrajudicial? Es muy importante que tengamos claridad de cuál es el fenómeno, porque como lo hemos visto en otras ocasiones, esto determina muchísimo los impactos sobre la familia, determina muchísimo la forma como nos vamos a aproximar. ¿Quiénes? ¿Quiénes son las personas impactadas, afectadas? ¿Cuáles son sus características? Y esto es algo fundamental para que nosotros podamos diseñar intervenciones especializadas y con un enfoque diferencial y de derechos humanos, ¿no? Son personas que pertenecen a un contexto rural, pertenecen a pueblos originarios, son residentes de una ciudad, se encuentran en alguna condición de vulnerabilidad, ¿sí? Pertenecen a algún colectivo específico,
¿Cuáles son las características principales? ¿Cuáles son sus referentes de identidad? Y por ello también es muy importante tener presente que por cada víctima de un evento de violencia y violaciones a derechos humanos, el impacto tiene una onda expansiva. De primera instancia abarca al sujeto, como ya lo vimos en las secuelas y los impactos de los hechos de violencia. Pero hay que considerar como unidad mínima de análisis al grupo familiar, ¿sí? Las víctimas eran manifestantes, son víctimas directas, son víctimas indirectas, son mujeres, son hombres, son personas mixtas, son estudiantes, son maestros. ¿A qué grupo social pertenecen? ¿Cuántas personas son afectadas? Y esto es muy importante para saber también los recursos que se requieren y si estamos en posibilidades de brindar una atención o qué estrategias tenemos que implementar. Uh-huh. ¿Cómo vamos a diseñar las estrategias de atención, de primer contacto, de primeros auxilios psicológicos, de intervención en crisis? ¿Es necesario que montemos un dispositivo grupal o no? ¿Contamos con los recursos, con el espacio necesario? ¿Hay las condiciones de seguridad necesarias? Uh-huh. Pero también nos permite determinar, al ser la familia, el número mínimo de análisis, la unidad básica de análisis, también nos permite determinar, tener una primera imagen sobre la onda expansiva del evento y los daños que podemos considerar en los grupos familiares, ¿no? Hay personas fallecidas, hay personas lesionadas, hay personas desaparecidas, hay niños, hay adultos mayores, hay miembros de la comunidad LGBTIQ, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles son los indicios de gravedad? Uh-huh. ¿Cómo vamos a diseñar la estrategia? ¿A quién tenemos que atender primero? ¿Contamos con los recursos humanos suficientes? ¿Sí? Al llegar al evento, ¿no? ¿Cómo ocurrieron los hechos? Porque esto nos va a permitir conformar una primera imagen mental que nosotros hemos venido trabajando, ¿no? Corroborarla, modificarla, ¿sí? Y deberemos ir ajustando esta imagen paulatinamente. Porque esto también nos permite prepararnos para la acción, prepararnos para el trabajo. Uh-huh. Nos permite tener una mirada lo más clara posible del contexto, la magnitud del evento, ¿sí? ¿Quiénes son los actores? ¿Cuáles son los roles implicados? Si hay actores del nivel municipal, del nivel estatal, del nivel federal, ¿sí? ¿Cuál va a ser el significado de nuestra intervención? Si fueron agentes del Estado los que perpetraron la agresión y nosotros pertenecemos a una institución pública, es muy probable que enfrentemos resistencia. Uh-huh. Las personas fueron desaparecidas por delincuentes, por personal de seguridad, ¿sí? Hay fallecidos por el enfrentamiento, hay lesionados. ¿Cuál es el espacio territorial donde ocurrieron los hechos? De manera, obviamente todo esto se va a ir aclarando, pero de manera general, ¿cuál fue la dinámica, cómo se desarrollaron los hechos? ¿Quién es la víctima primaria? ¿Quiénes son las víctimas secundarias? ¿Quiénes son los perpetradores? ¿Dónde? ¿Dónde ocurrieron los hechos? ¿En qué escenario ocurrieron los hechos? Porque esto, además de permitirnos vislumbrar la infraestructura de apoyo que puede haber en el lugar, las características geográficas, la capacidad y el entrenamiento de los recursos humanos, ¿sí? Si pudiéramos implementar en algún momento un pequeño curso, un pequeño taller para habilitar a otros profesionales, profesionales de la educación, profesionales de la enfermería, otros psicólogos que pudiéramos establecer un pequeño curso de autoactualización conjunta, ¿no? ¿Cómo vamos a abrir y a conformar redes de apoyo, redes de soporte vital, redes de soporte para dormir, para la ropa, ¿no? ¿Cuáles van a ser los canales de comunicación que se van a establecer con las otras instituciones públicas? ¿Sí? ¿Quién va a brindar el seguimiento a las víctimas? ¿Nosotros somos primeros respondientes y pertenecemos al lugar donde ocurrieron los hechos o venimos de fuera, pertenecemos a otra instancia,
venimos de fuera y entonces tenemos que ver cómo vamos a garantizar el seguimiento y la atención a las personas que requieran atención médica y en salud mental, ¿no? ¿Cuáles son las características de las unidades de emergencia hospitalaria? Si es posible que se hayan desplegado ya equipos de emergencia o no. ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrieron los siestros? Y esto es algo muy importante porque nos puede tocar actuar recientemente, en el momento inmediato en el que ocurrieron los hechos, o nos puede tocar intervenir e iniciar procesos de atención y acompañamiento en personas en situación de victimización, donde los hechos ocurrieron hace ya varios años. Y entonces las características y las condiciones son distintas, ¿sí? Esto es algo muy importante. Vamos a llegar a un lugar, a una situación de urgencia, donde está la crisis, donde está la emergencia ocurriendo, o ya pasó hace más de 72 horas, pasó hace más de una semana, pasó hace más de 2 semanas, ¿sí? ¿Cuál es el nivel de carga afectiva y de enojo de la población? ¿Cuáles son los impactos que se han profundizado? O si están muy latentes. Bueno, poder tener claridad en estas preguntas también nos permitirá disminuir la ansiedad, disminuir la angustia, porque vamos a poder tener un esquema mental de la ocurrencia de los hechos y vamos a poder tener una perspectiva afectiva que nos va a permitir prepararnos para la atención y el acompañamiento. Y eso nos va a disminuir nuestros índices de estrés, nuestros índices de ansiedad y nos va a permitir tener muy claro, muy presente nuestra perspectiva ética, que nosotros tenemos que actuar y todas nuestras actuaciones, nuestras acciones deben de estar atravesadas por una perspectiva ética. Desde la perspectiva psicosocial y de la psicología de los derechos humanos, como ya se mencionó, en la perspectiva psicosocial, tomamos una posición ética y existencial. Nos implicamos en el proceso y no podemos tomar una posición de distancia o de objetividad. El principio fundamental de todas nuestras actuaciones es primum non nocere. Primero, no hacer daño. Debemos buscar en todas y cada uno de los contactos que tengamos con las personas el máximo beneficio posible, procurando por todos los medios minimizar el daño y los impactos. Cualquier acción o intervención que nosotros despleguemos debe ir siempre fundamentada en la claridad de lo que estamos haciendo o la mayor claridad posible de lo que estamos haciendo. De ahí la importancia de las preguntas y fundamentada en una reflexión sobre el contexto y las consecuencias que esto puede tener. Debemos de prevenir por todos los medios posibles el furor curandis. Prevenir por todos los medios posibles el frenesí asistencialista, que lo único que va a hacer es que realicemos intervenciones instrumentales, frías, fundamentadas en lo que dicen los manuales, muy alejadas del contacto con el otro ser humano. Repetitivas, ¿sí? Pareceremos robots y no podremos establecer un contacto porque será tal el nivel de estrés, el nivel de angustia al que nos enfrentemos, que se va a levantar nuestro sistema defensivo y entonces recurriremos a los estereotipos, ¿sí? Nuestras intervenciones tenderán a ser iatrogénicas y entonces estaremos, generando impactos revictimizantes, muy seguramente. 2, estaremos expuestos a altos niveles de estrés que podrían generar un profundo desgaste emocional y obviamente el burnout. Segundo principio, un profundo respeto por el otro y su circunstancia. Debemos buscar comprender la situación que está enfrentando el otro. No diagnosticarla, no etiquetarla, no estigmatizarla, comprenderlo. De ahí que el elemento fundamental es la escucha. Tenemos que enfocarnos en la escucha.
considerar sus requerimientos, considerar sus opiniones, ¿sí? Dar lugar a sus estados emocionales, validando el discurso. Ya en otro momento podremos recopilar las evidencias, los indicios, pero hay que darles validez al discurso. Busquemos de manera conjunta las mejores alternativas para cada situación, para resolver los problemas, para enfrentar las circunstancias. Es fundamental que estemos conscientes en todo momento que si bien estos principios no nos van a garantizar una intervención exitosa, sí van a disminuir de manera importante los factores de riesgo para que hagamos intervenciones iatrogénicas, que generemos impactos revictimizantes y van a disminuir los factores de estrés. ¿Sí? Tenemos que buscar en todo momento no dañar al otro, porque ya es alguien que está en una situación de vulnerabilidad. Es alguien que está enfrentando un colapso de su sistema de vida. Y nuestra tarea fundamental es proteger su integridad física y mental. Bueno, ¿cuáles son las primeras acciones que debemos realizar al llegar al sitio del evento? Todavía no, debemos de evitar todavía tener contacto con las personas, con las víctimas, ¿sí? Primero tenemos que, si bien existe una urgencia por información, existe una urgencia por realizar acciones inmediatas ante la emergencia, todavía hay que tomar algunas acciones previas. Todavía tenemos que prevenir y tener información básica de terreno, tener información básica en el terreno. Primero hay que identificar, por ejemplo, si ya se han desplegado equipos de emergencia, si hay otras instancias prestando atención, ya sean públicas, privadas, organizaciones civiles, universidades, y comisiones de búsqueda, comisiones de atención a víctimas, comisiones de derechos humanos, fiscalías, comisarías, policía, psicólogos de bomberos, si hay bomberos, si hay rescatistas, si hay médicos, qué instancias se han desplegado para brindar la atención. Tenemos que comprender y conocer quién está actuando ahí, cómo están conformadas las cadenas de mando, quién coordina las acciones, a quién hay que reportar información. ¿Las víctimas se encuentran dispersas en un espacio territorial o se encuentran concentradas? ¿Quiénes son los interlocutores y los contactos con las víctimas? ¿Cuáles son los canales de comunicación? Eso es fundamental. Son preguntas básicas que tenemos que atender y tener cuidado, porque si no vamos a entrar como caballos en una carrera, ¿no? Tapados de la visión, y no vamos a tener una visión amplia del contexto de lo que está ocurriendo. Se ha instalado un centro de mando de coordinación, se ha instalado soporte vital para las víctimas, necesitamos vehículos, necesitamos seguridad para poder brindar la atención. Hay factores de riesgo, ¿sí? El personal que está brindando la atención cuenta con el entrenamiento necesario y suficiente. ¿A qué lugar se están canalizando las emergencias físicas o psicológicas? Esta información, entre mayor precisión y claridad tengamos de ella, nos va a permitir poder tener claridad a dónde canalizar, nos va a permitir tener claridad sobre a dónde debemos acompañar a las personas dependiendo de sus necesidades, pero también nos va a permitir abrir puentes y canales de comunicación entre los equipos, para no replicar acciones, para no duplicar acciones, para no revictimizar, para no desgastarnos y desgastar a los otros equipos y poder establecer sinergias de trabajo cooperativo. Tener una primera dimensión del impacto del evento en lo inmediato, poder tomar unos minutos para diseñar una estrategia sobre las acciones que se van a realizar, nos van a permitir disminuir los factores de riesgo de traumatización, ¿sí? Tenemos que poder visualizar cuáles son las acciones que vamos a implementar en el corto, mediano o largo plazo.
¿Por qué? Porque cuando nosotros ya tengamos un diseño de lo que vamos a realizar, de cómo lo vamos a realizar, a cuántas personas vamos a atender, de cuáles son las características de estas personas, cuáles son los recursos y las instancias que están actuando. Debemos generar estrategias articuladas en la medida de lo posible. Debemos de ver la manera de cómo vamos a poder generar sinergias que brinden un mayor soporte a las víctimas y no nos vamos a estar atropellando unos con otros. Deberemos calendarizar los tiempos y las etapas de acción, las acciones que va a realizar cada quien, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los sistemas de protección? ¿Cómo vamos a evaluar los resultados? ¿Cómo vamos a dar seguimiento a las víctimas? Dice la Organización Panamericana de la Salud que una de las tareas principales de los equipos de primera atención psicosocial es identificar e intervenir de manera oportuna y preventiva ante reacciones psicológicas de riesgo o altamente desadaptativas, que permitan disminuir el índice de desarrollo de secuelas postraumáticas crónicas, para lo cual hay que considerar las fases de respuesta emocional ante la crisis. Pero para esto no solo es que salgamos como caballos locos o como perros sin correa a brindar primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis a todo mundo. Tenemos que tener claridad de la estructura que existe para poder brindar soporte y contención a las acciones que realicemos. Está cayendo un aguacero durísimo, pero no importa. Aquí estamos. ¿Sí? Y, por ejemplo, este es solo un ejemplo que se puede retomar a partir del Manual de Apoyo Psicosocial en Emergencias y Desastres de la Organización Panamericana de la Salud. Por ejemplo, durante las primeras 72 horas en las que ocurrió una situación de emergencia, podemos esperar crisis emocionales, entumecimiento psíquico, ¿sí? Las personas se van a ver asustadas, desorientadas, confundidas, desbordadas emocionalmente, implotadas, ¿no? Excitación aumentada o parálisis por el temor, ansiedad, deseoso temor de conocer la realidad, ¿sí? Si estamos trabajando con los familiares de una persona desaparecida, van a estar desesperadas con base en las etapas que ya compartimos en otro momento, van a estar desesperadas por saber lo que ha ocurrido, por conocer lo que está ocurriendo, ¿sí? Dificultades para aceptar la ayuda, uh-huh. Dificultades para comprender la situación en la que se encuentran, inestabilidad física, posibles desequilibrios de situaciones crónicas, estados de confusión aguda. ¿Y cuáles son las intervenciones que debiéramos proporcionar en estas primeras 72 horas? Evaluación de daños y análisis de necesidades en salud mental, muy importante. Socorro y protección, satisfacción de necesidades básicas y primera ayuda psicológica. Este es solo un ejemplo, ¿sí? Bueno. Las primeras intervenciones psicosociales deben de estar enfocadas para detectar cuáles son las necesidades. Ahora sí, ya nos vamos a acercar a contactar con las familias, a establecer un vínculo y a detectar cuáles son las necesidades. Detectar, establecer triage, ¿sí? Establecer un mapeo de quienes requieren ayuda psicológica, quienes tienen factores de riesgo de salud que requieran atención médica primero, pero al mismo tiempo también establecer si hay grupos familiares, hay comunidades, hay colectivos que puedan dar soporte y cómo podemos apoyar a el restablecimiento de los procesos colectivos, el restablecimiento de las dinámicas familiares y de los procesos de ayuda, ¿no? ¿Cuáles son las acciones de socorro que se tienen que implementar? ¿Cuáles son las condiciones de seguridad? ¿Sí? Y cómo vamos a garantizar alimento, bebida, cobijo, sanidad. Uh-huh. Bueno, la claridad y la fluidez en la comunicación es fundamental. En muchas ocasiones hemos visto que cuando llegamos a lugares de hechos trascendentes, como el Casino Royal
como el asunto de Ayotzinapa en la Autopista del Sol en 2011 o el asunto de Ayotzinapa en 2014 y otros eventos. Las instancias públicas y las organizaciones y los colectivos de apoyo y de soporte se empiezan a atropellar unos con otros. Y tenemos que tener claro que ante la confusión, ante la poca claridad en la información y ante el poco diseño de estrategias de acción conjunta, quienes quedan atrapados en medio de los hechos son las víctimas. Es por ello que es fundamental que todas las etapas de atención y acompañamiento psicosocial se encuentren articuladas, se encuentren organizadas en conjunto, ¿sí? Para poder optimizar recursos materiales y humanos. Este tema es fundamental. ¿Por qué? Porque de estas primeras acciones que realicemos dependerá en mayor o menor medida que las personas puedan retomar el control de su vida y que no se reciban impactos revictimizantes en lo inmediato, más allá de otras acciones de autoridad. Eso es impactos revictimizantes a partir de las acciones que nosotros implementemos para ayudarlas. Y esto prevendrá que se desarrolle y que se instale la victimidad, ¿no? Y que se generen secuelas psicopatológicas que podrían prevenirse. Debemos prevenir por todos los medios posibles el conflicto entre los requerimientos institucionales de atención a víctimas, de derechos humanos, de investigación judicial, de investigación forense, de procuración de justicia y la situación de las necesidades de las víctimas. Debemos de buscar y debemos de convertirnos como especialistas en salud mental en un puente y en un interlocutor que permita equilibrar la situación y las necesidades de las víctimas con las condiciones y las necesidades de las instituciones para la atención y para la procuración de justicia. Un elemento muy importante es para determinar el daño e impacto de los hechos, resulta fundamental que podamos establecer esta articulación. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que se vaya pudiendo comprender cuáles son las necesidades, qué ocurrió y cómo poder ir rescatando la memoria. Mientras que para las organizaciones y las instituciones, la documentación de los primeros daños e impactos permite ponderar la magnitud de los hechos, cuál es el número máximo de víctimas, establecer las necesidades de atención, preparar la infraestructura y planear los medios de reparación colectiva familiar e individual. No acelerarlos, no apresurarlos, prepararlos. Si por alguna cuestión de normativa jurídica institucional, cada institución debe recabar su propia información y no puede ser compartida por cuestiones de sigilo de las investigaciones, por cuestiones de confidencialidad de la información. Sería muy útil, y yo diría que fundamental, poder conformar equipos interinstitucionales para que estos primeros contactos sirvan para la construcción de vínculos de atención, sirvan para la construcción de puentes, se recoja la información de la manera lo más eficientemente posible, de la manera más respetuosa posible, y se minimicen los impactos y las situaciones de estrés, tanto para las víctimas como para los equipos de atención. Bueno, muchas gracias por acompañarme en este momento y es fundamental no llegar y no caer en un frenesí de atención. Poder tener claridad de dónde estamos parados, poner claridad sobre qué estamos pisando, qué terreno, qué campo estamos pisando y entonces poder diseñar y tener mucha claridad sobre cómo vamos a brindar nuestra atención. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente tema.